Hola, ¿qué tal? En este video hablaremos sobre Visual Studio Community y cuáles son sus diferencias contra las ediciones disponibles, que son la profesional o la Enterprise. Pues comencemos a decir que Visual Studio 2019 es la última versión del IDE que usan la mayoría de los desarrolladores .NET y es como una de las herramientas que requieres si vas a programar en .NET. Hay 3 ediciones: la Community, la Profesional y la Enterprise. Cada una de estas tiene diferentes características. Habría que decir que las ediciones anteriores, había unas ediciones que se llamaban ediciones Express antes a la versión 2015. Había Visual Studio Express, que te dejaba crear servicios, que te dejaba crear como funciones separadas. Lo que hicieron a partir de la versión 2015 es que eliminaron las ediciones Express y crearon una versión que se llama Community o Comunidad. Esta versión es ideal para desarrolladores individuales, personas que contribuyen a proyectos de software libre, estudiantes, investigadores o cosas así. También lo pueden hacer organizaciones hasta 5 usuarios y que no facturen más de $1 millón al año. Las ediciones Community son ediciones completas del IDE y son gratuitas. Ahorita les voy a mostrar una de las comparaciones una de las páginas donde comparan las características que tiene el IDE. Si tú quieres instalar Visual Studio, básicamente tienes que ingresar a la página visualstudio.microsoft.com y aquí están las opciones que tienes, las 3 ediciones que tienes. La Community la puedes usar con una cuenta de Microsoft y no necesitas pagar ni un solo centavo. La Profesional y la Enterprise las puedes probar por un periodo de 30 días de forma gratuita. Si requieres ya usar una licencia que dure más de ese periodo de prueba, tienes que pagar y pues ya tienen ahí un precio y que hay como diferentes formas de pagarlas, ¿no? Les decía que la comparación de las ediciones, básicamente les decía que las ediciones de Visual Studio de Community son ediciones completas, que es muy parecida a la Profesional y que tiene pocas características menores a la de la edición Enterprise. Por ejemplo, en el parte de los escenarios de uso que les digo están permitidas, como les decía, está para desarrolladores individuales, para aprendizaje en clase, o sea, estudiantes, la investigación académica, contribución a proyectos de código abierto, y aquí les decía que las organizaciones hasta un máximo de 5 usuarios, y la nota dice es que tienen que facturar hasta menos de $1 millón anuales, ¿no? Entonces ahí es ya cuando te exigen que tengas una versión de Visual Studio Profesional por lo menos, o la Enterprise. Les decía, la compatibilidad de las plataformas de desarrollo, es decir, que soporta desarrollo para escritorio, desarrollo web, desarrollo en Python, desarrollo en Node.js, desarrollo con C++. Estos es igual entre las 3 ediciones. El entorno de desarrollo integrado, donde aquí ya verás unas que le hacen falta algunas características. Por ejemplo, la de diagramas de capas arquitectónicas, validación de arquitectura, clon de código. Te sirve para analizar tu código y buscar fragmentos donde lo repites. Esto básicamente nada más está disponible en la edición Enterprise. En la edición Community Professional estas características no están. Como el público que estaba pensando son programadores nuevos o programadores que quieren actualizar, que usan una versión anterior de Visual Studio y que quieren actualizar a Visual Studio 2019. Entonces le digo, si tú eres un usuario básico y que no usas estas funcionalidades, sin problema te podrías migrar a Visual Studio o instalar Visual Studio 2019 Community. Una de las características que no tiene, que es como la diferencia contra la Profesional, es una característica que se llama Code Lens. Esta característica de Code Lens te permite rastrear los cambios cuando usas un control de código fuente. Te dice, esta la tienen como a la mitad, porque sí te dice
quién hizo el cambio y cuántos cambios han hecho, pero ya desde la profesional te da más detalles, puedes ver como los cambios en el repositorio y dar seguimiento, ¿no? Entonces, todas las características de refactorización e implementación web o cosas, les decía, son iguales entre las tres ediciones. Otra de las cosas en las que también la edición profesional y la edición community no tienen es la parte de IntelliTrace y como el análisis de memoria, como que son ya cuestiones de depuración un poco avanzadas que un usuario regular y un programador más o menos con poca experiencia o mediana experiencia no las utiliza. Y pues les continúo. Otras cosas que tampoco tiene son en las características de pruebas unitarias. Hay una que se llama pruebas unitarias dinámicas. Esa parte solamente viene en la edición Enterprise. La cobertura del código también solamente viene en la edición Enterprise. La cobertura de código es básicamente cuando tú agregas prueba código que prueba tu código. Hay una métrica que mide qué tanto porcentaje de tu código está cubierto por esas pruebas. Esa característica solamente está en la edición Enterprise. Bueno, aquí hay como el desarrollo multiplataforma. Aquí como que hay unas características que son específicas para el desarrollo de aplicaciones móviles con Xamarin, que no tiene la edición ni profesional ni community y que solamente están en la Enterprise. Otra de las cosas que también viene completa son todas las características de colaboración. Estas son iguales entre las tres ediciones. Por lo como podremos darnos cuenta, la edición community es una excelente opción. Como les decía, si tú no tienes temas de pruebas o de arquitectura, pues podrías usar sin problema la versión community. Una de las cosas que también hay que tener en cuenta serían los requisitos que pide este programa para instalarse. Visual Studio Code, Visual Studio 2019 Community es una aplicación que corre en Windows y también puede correr en Mac, pero básicamente ahorita nos vamos a enfocar a Windows. Te piden una edición de Windows 10 que sea superior a la versión 1703. La edición pues puede ser Home, Professional o Enterprise, ¿no? Otra de las cosas importantes es que te declaran que 2 GB de RAM es el mínimo, pero la realidad es que Windows 10 ya corre pues muy mal con 2 GB, ¿no? Entonces aquí entre mejor características tenga tu máquina sería mejor, aunque recomiendan 8 GB de RAM. El espacio de disco duro, esto es importante aclararlo, que el mínimo es 800 megabytes, pero básicamente aquí no podrías hacer nada porque es únicamente como el IDE, el editor, sin ninguna de las cargas de trabajo. Hasta 200 puede tomar también un tamaño de hasta 210 gigabytes. Esto depende de lo que elijas. Esto es muy importante, que cuando tú elijas las características que quieren sean solo las que vas a ocupar. Bueno, ese es como mi punto de vista, porque yo veo como dos enfoques. En cuanto a RAM, pues sería la mayor que puedas tener, sería lo mejor, siempre y cuando sea mayor a 2. En teoría podría correr mayor a 2, pero realmente corre lento, ¿no? En el cuanto al disco, las características que puedas instalar, pues yo diría, instala las menores para que no ocupes tanto espacio en disco. Si tú puedes, sería ideal que utilizaras un disco de estado sólido, pero los discos de estado sólido pues son más caros entre más tamaño, y pues imagínate que instalas los 210 gigas, que es como el tamaño máximo que podría tomar, y suponiendo que seleccionas todas las cargas de trabajo, pues tendrías tu disco de estado sólido únicamente para Visual Studio, y pues como que no sería un uso muy óptimo de él, ¿no? Es importante aclarar que Visual Studio Community 2019 está disponible en nuestro idioma, en español, y pues puedes instalar idiomas adicionales. Una de las cosas que yo hago es
tener el idioma español y el idioma inglés. Cuando tomo un curso o alguna cuestión que está en inglés o que hacen referencia al inglés, pues lo que hago es cambio el IDE a la versión en inglés y ya en mi día a día uso la versión en español. Pero ya es como cuestión de cada uno. Si tú todavía estás en un equipo de trabajo que usan una versión anterior, o estás en una empresa donde tiene que hacer como un trámite legal, pues también está aquí la licencia y los términos de uso. Digamos, si el abogado de tu empresa o los jefes o los que deciden requieren como los términos de la licencia, pues aquí están en específico y aquí te dice a detalle qué es lo que quién sí puede usar y quién no puede usar Visual Studio Community, ¿no? En mi experiencia yo lo uso en mi computadora personal. En el trabajo, aunque trabajo en una empresa que tenemos menos de 5 desarrolladores, usamos también Visual Studio Community 2019, y anteriormente también trabajé en una empresa que parecía que yo creo que factura más de $1 millón anuales, pero aún así seguíamos utilizando Visual Studio Code, ¿no? Visual Studio 2019. Pues esperemos que con esto te hayas dado una idea de cuáles son los casos en los que puedes utilizar Visual Studio Code, Visual Studio 2019. Y pues sin más, hasta aquí termina este video.